esa pirámide de Maslow en cómo está clasificada y sus niveles. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos la teoría de la jerarquía de Abraham Maslow, que se clasifica en 5 niveles. En el primer nivel encontramos las fisiológicas, que se muestra en la diapositiva de color café, que las fisiológicas pues son las más importantes que nosotros los seres humanos necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, respirar, alimentarse, descansar, sexo y tener una homeostasis. Homeostasis, ¿qué significa? Un buen equilibrio. ¿Ok? En el segundo nivel que vemos de color naranja, se muestra la seguridad física, por ejemplo, la seguridad de tener un empleo, de tener recursos, tener la moral familiar y tener salud. Eso significa tener seguridad. En el tercer nivel encontramos las sociales, que se encuentra de color amarillo, que en ese encontramos la amistad, el afecto y la intimidad. En el color verde encontramos la estima y el reconocimiento, que es el éxito, el reconocimiento, el respeto y la confianza. Y el azul, que es la autorrealización. Ok. Creighton Alderfer es un psicólogo americano, nos mencionó la profesora Miss en la materia de capital humano de octavo trimestre, que propone ciertos cambios de la pirámide de Maslow, referidos a los niveles de necesidades de las personas que deben tenerse en cuenta en el ámbito de la motivación. Así es como se fue creando el modelo, siglas ERG. Aquí es donde está Alder Creighton, ¿ok? Aquí es un ejemplo del modelo ERC que encontramos que está clasificado en el crecimiento, en el relacionamiento y la existencia. Todos esos tres van de la mano, ¿ok? Alfred, aquel que ven en la diapositiva, él es Alfred, él nos planteó que no hay necesidad de una jerarquía en el cumplimiento de las necesidades. Por ejemplo, es decir, las personas pueden satisfacer necesidades de distintas categorías. Esto se traduce a que una persona puede relacionarse con un grupo y creer en su trabajo. Categoría de crecimiento es sin haber completado alguna de las fases de existencia, como las anteriores que vimos. Ok. Otro importante que también vimos en clase fue el test de la persona bajo la lluvia. Este test consiste simplemente en solicitarle a la persona que dibuje una persona bajo la lluvia, ¿ok? En la medida que lo necesite. Ahora sí que decirle, ¿me puedes ayudar a dibujar a una persona bajo la lluvia? Ahora sí, ¿cómo? Esto se ocupa principalmente a la hora de la selección de personal dentro del ámbito laboral. Esto nos ayuda a permitir comparar sus defectos frente a sus situaciones relajadas o de tensión. O sea, cómo pueden trabajar bajo tensión. Ok. Por ejemplo, un test bajo la lluvia también tiene sus significados. Por ejemplo, un dibujo pequeño, dibujar una persona muy pequeña, eso nos transmite sensaciones de encierro o incomodidad. También nos transmite que es muy sencillo a la persona e introvertido, que tiene humildad, falta de vitalidad, economía, ahorro, avaricia, visión inadecuada, percepción de sí mismo. ¿Ok? El emplazamiento. ¿Cómo se desplaza la persona? O sea, ¿hacia qué dirección está? Ya sea hacia la derecha, la izquierda, superior, inferior. Una persona inclinada hacia la derecha, eso representa el futuro. O sea, que está consciente hacia el futuro. Piensa en el futuro y en el pasado, ¿no? En lo consciente, que es el padre de la autoridad. Ok, un dibujo que está con un emplazamiento hacia la izquierda significa que representa el pasado, lo inconsciente y lo preconsciente, lo materno, que tiene un poco de mamitis
y lo primario. Introversión, encerrarse en uno mismo que solamente piensa en él, en él y en nadie más. Que pesimismo es muy débil, tiene un poco de depresión, fatiga y es un poco perezoso o perezosa. ¿Ok? Inclinado hacia a la parte superior, que es arriba, indica rasgos de personalidad. Apegados a lo concreto, fuerte tendencia incitiva, falta de la imaginación, que frena su crecimiento espiritual y psíquico. Una persona dibujada en el centro de la hoja significa que él está ajustado a la realidad, que está en el presente, que está consciente en el ahora, que tiene un equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión, equilibrio, objetividad, control de sí mismo, reflexión y un buen uso de espacio. También un test bajo la lluvia es muy importante. También cómo tenga marcadas las líneas, cómo las dibuje. Por ejemplo, una línea firme, entera, significa que es una persona sana, sin borrones, sin nada. Una línea entrecortada significa que sufre de ansiedad, de inseguridad. En algunos casos indica problemas respiratorios y fatiga y mucho estrés en sí mismo, como a su persona. Una línea redondeada o curva significa rasgos femeninos, sentido estético, dependencia, espíritu, femineidad y diplomático. Unas líneas tirantes significa que tiene demasiada tensión. Líneas fragmentadas. Unas líneas fragmentadas significa unas líneas bien fragmentadas significan que muestran mucha ansiedad, mucha timidez, de confianza en él mismo. Algunos casos representan enfermedad orgánicas. Unas líneas desconectadas no tienen intención, no tienen ninguna intención, no tienen dirección intencional, tendencias psicóticas y dispersión del pensamiento. También es muy importante el tiempo que se tarda en dibujar a una persona. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? Si tiene dificultad para comenzar el dibujo, eso significa que ¿cómo le diré? Tiene dificultad para enfrentar alguna tarea nueva, para tomar decisiones aquella persona. Una dificultad para concluir y entregar el dibujo, o sea, que se le complica terminarlo y entregarlo, eso significa que tiene dificultad para separarse del otro, que es coindependiente del uno, para terminar el vínculo carácter. En momentos de quietud, que es muy inquieto, eso significa se define en la ejecución del dibujo para continuarlo algo de un tiempo, por ejemplo, que tiene lagunas y se bloquea demasiado. Una velocidad normal en dibujar una persona es espontáneo y continuo. Ejecución lenta y continua significa pobreza intelectual, falta de riqueza imaginativa. Ejecución rápida, agilidad, que es ágil. Una ejecución precipitada, que es hipersensible o tiene la necesidad de liberarse rápidamente de los problemas. La vestimenta también al dibujar a una persona es muy importante. Por ejemplo, dibujar unos bolsillos en los varones significa dependencia materna y conflicto homosexual. En las mujeres dibujar unos bolsillos, posible comportamiento histérico, es un poco histórica y sin confirmar. Conflicto desde el interior, sexual, sentimiento de culpa, carga sentimiento de culpa. Dibujar botones significa inmadurez, dependencia, carácter obsesivo, preocupación por lo social, preocupación somática, que se preocupa demasiado. Dibujar botas sobre comprensión, reafirmación en la decisión. Transparencias, angustia angustia frente al cuerpo. A veces indica daño neurológico, lesión cerebral, detalles de ropa sin terminar, o sea, que tenga sus pequeñitos detalles
que no dibuja, significa también sentimientos de inadecuación. Corbatas, dibujar una corbata en un hombre significa signo de sexual debilidad. Zapatos. Zapatos muy marcados significa con que tiene un conflicto sexual. Con cordones, los zapatos significa que es impulsivo, impulsiva, impulsivos sexuales. Frecuente. Es que es comúnmente en los adolescentes frecuente dibujarlos. Unos zapatos en punta o con tacones significa mucha que es agresivo esa persona. Ok. También el movimiento, la rigidez. Es un sujeto encerrado y protegido del mundo, despersonalizado, se siente amenazado por el entorno, no adaptado, no tiene libertad para actuar por sí mismo. En los adolescentes es frecuente la rigidez, temor y un movimiento con mucha actividad en el dibujo significa que es exceso de fantasía y actitud maniática. Un movimiento en posición de caminar hacia la izquierda y hacia la derecha se interpreta hacia dónde se dirija. Un movimiento realizando una acción concreta, algún deporte u otra cosa, es energético, tiene una actitud eufórica. Y un movimiento exhibiéndose, pues es narcisismo. Y bueno, pues hasta todo por el momento. Bueno, todos esos son los temas importantes que vimos dentro de la materia de capital humano de octavo trimestre, que fue dado por la maestra Arely Sánchez. Creo que fue lo que hablamos. Vimos varios temas, que fue la personalidad, la motivación, qué es la motivación dentro del área laboral. También vimos algunos temas relacionados por ejemplo, las mujeres más exitosas dentro del ámbito laboral. Eso me pareció también muy interesante, porque eso significa que las mujeres no le tenemos miedo a nada, a emprender, a crecer, aparte de también tener trabajo dentro de la familia. También vimos cómo la diversidad sexual no afecta en el ámbito laboral y no les importa los comentarios de la sociedad, y a lo que a ellos les importa más es emprender. Y pues vimos los de los dibujos, los textos proyectivos o psicológicos, y eso fue pues todo lo que vimos en la materia. La verdad, pues sí estoy muy agradecida con la Miss, porque creo que aprendí mucho en su materia y es muy buena explicando los temas y es demasiado abierta. Y creo que eso sería todo. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta?